El murmullo festivo del restaurante Masala y Maíz se sentía como una caricia en el alma, una sinfonía de copas chocando, risas contenidas y el aroma azafranado de la paella que acababan de servir en la mesa. Era el cumpleaños de mi nieto Diego. Sus 8 años iluminaban el salón con más fuerza que los elegantes candelabros de cristal. Lo observaba mientras desenvolvía con torpeza el pequeño reloj que le había regalado, sus ojitos brillando de pura ilusión. Mi hijo, Andrés, a mi lado, sonreía con esa calidez que tanto me recordaba a su padre. Por un instante, uno de esos instantes perfectos que una atesora en el corazón, sentí que la felicidad era esto, el calor de la familia reunida, el futuro reflejado en la cara de un niño y el presente compartido en una mesa llena de amor. Era una burbuja dorada, frágil y hermosa, y yo no tenía idea de que estaba a punto de estallar de la forma más cruel imaginable. Fue Marisol, mi nuera, quien sostuvo la aguja. Su sonrisa, que durante toda la noche había parecido un adorno de porcelana, se resquebrajó de repente. Su mirada, afilada como un cuchillo, se clavó en mí justo cuando el camarero me ofrecía más vino. «No, gracias. Así está bien», dije con amabilidad. Y fue esa simple frase, esa simple existencia mía, la que pareció encender la mecha. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus dedos perfectamente manicurados se apretaban alrededor de la copa de cristal. Dejó de mirar al camarero para fulminarme a mí, y el aire alrededor de nuestra mesa se volvió denso, pesado, cargado de una tormenta que yo no había visto venir. Andrés pareció notarlo, porque su sonrisa vaciló, pero no dijo nada. Se limitó a observar, como si fuera un espectador más en el teatro del absurdo que su propia esposa estaba a punto de dirigir, con mi corazón como único escenario. «Tú no encajas en mi familia. ¡Lárgate!». Las palabras no fueron un susurro, ni una queja, fueron un grito, un alarido desgarrador que cortó el aire y silenció por completo el restaurante. Las risas cesaron, los tenedores se detuvieron a medio camino de las bocas y cada par de ojos en aquel salón se volvió hacia nuestra mesa, hacia mí. Sentí el calor de la vergüenza trepando por mi cuello, una marea roja que me quemaba la piel. Marisol estaba de pie, con el rostro descompuesto por una furia que me resultaba incomprensible, señalándome con un dedo tembloroso. «Nos avergüenzas, con tu ropa, con tu forma de hablar, con todo. Esto es una celebración importante, para gente importante, y tú simplemente no perteneces aquí». Cada palabra era una piedra lanzada con precisión para destrozar la poca dignidad que me quedaba. El mundo se detuvo, y yo quedé expuesta, juzgada y sentenciada en el centro de un circo que no había elegido. Mi primer impulso fue buscar los ojos de mi hijo. Necesitaba su defensa, su voz interponiéndose entre la furia de su esposa y mi corazón deshecho. Pero Andrés no me miró. Tenía la vista fija en el mantel blanco, en las migas de pan esparcidas junto a su plato, como si fueran el enigma más fascinante del universo. Su silencio fue más atronador que el grito de Marisol. Fue una traición muda, una puñalada de cobardía que me dolió más que el insulto público. Él, mi Andrés, por quien había sacrificado noches de sueño y años de esfuerzo, por quien había renunciado a tantos anhelos, ahora se quedaba quieto, permitiendo que su esposa me desterrara de su vida con una crueldad tan visceral. En ese silencio comprendí que no solo estaba perdiendo una discusión, estaba perdiendo a mi hijo, absorbido por un mundo de apariencias al que yo, evidentemente, ya no tenía acceso. El pequeño Diego, mi nieto, fue el único que rompió el hechizo de horror. Sus ojos, grandes y llenos de lágrimas, se clavaron en los míos. Su labio inferior temblaba. «¿Abuela? ¿Por qué mami te grita?», preguntó con una vocecita rota que partió lo que quedaba de mi entereza. Ver su confusión, su dolor infantil reflejando el mío, fue insoportable. Marisol ni siquiera pareció escucharlo, consumida por su propio veneno. Me levanté, o más bien, sentí que una fuerza externa me ponía de pie, porque mis piernas eran de gelatina. Cada movimiento era lento, pesado, como si caminara bajo el agua. No dije una palabra. ¿Qué podía decir? Cualquier defensa sonaría a súplica.
Cualquier réplica alimentaría su desprecio. Mi única respuesta posible era la dignidad del silencio, la aceptación de una derrota que se sentía definitiva, pero que en el fondo de mi alma sabía que era solo una batalla. La caminata desde la mesa hasta la puerta del restaurante fue el paseo más largo y humillante de mi vida. Sentía el peso de 100 miradas sobre mi espalda, cuchicheos que imaginaba llenos de lástima y morbo. Me aferré a la correa de mi bolso viejo como si fuera un salvavidas en medio de un océano de desprecio. No miré a nadie, solo al suelo de baldosas brillantes que reflejaban las luces del techo. Luces que ahora parecían focos de interrogatorio. El aire frío de la noche me golpeó la cara al salir. Un alivio helado que me ayudó a contener el sollozo que se ahogaba en mi garganta. Detrás de mí, la puerta de cristal se cerró, separando dos mundos, el de ellos, brillante y cruel, y el mío, solitario y oscuro, en la acera de una calle que de repente me pareció extraña y hostil. Allí afuera, bajo la luz mortecina de una farola, las lágrimas por fin encontraron su cauce. Rodaron por mis mejillas, calientes y amargas, llevándose consigo la conmoción inicial y dejando al descubierto un dolor profundo, una herida que sangraba por la ingratitud. Lloré por la humillación, sí, pero sobre todo, lloré por la ceguera de mi hijo y la arrogancia de su esposa. Lloré por el recuerdo de mi marido, que jamás habría permitido que nadie me tratara con una pizca de esa falta de respeto. Me sentí vieja, cansada y, por primera vez en mucho tiempo, terriblemente sola. ¿Era esto lo que me esperaba en el ocaso de mi vida? Ser un estorbo, una pieza de museo que ya no combina con la decoración moderna de la familia que yo misma había ayudado a construir con tanto esfuerzo y sacrificio. Pero mientras el último sollozo se desvanecía en el aire frío, algo cambió dentro de mí. Una chispa de la vieja Teresa, la que luchó contra todo para sacar a su hijo adelante, se encendió en medio de la desolación. Marisol había cometido un error garrafal. En su afán por humillarme, por borrarme del mapa de su vida perfecta, había olvidado un pequeño detalle. Había olvidado quién era yo en realidad. Y sobre todo, había olvidado sobre qué cimientos estaba construido ese restaurante, ese mismo escenario de su triunfo y mi vergüenza. Ella creía haberme echado de su mesa, de su familia. Lo que no sabía es que, muy pronto, sería yo quien decidiera si ella, y todo su mundo de apariencias, seguían teniendo un lugar donde sentarse. La justicia, a veces, no hace ruido, simplemente llega. Me llamo Teresa Aguirre y tengo 68 años. Hace ya una década que el calendario me recuerda cada día que soy viuda, una palabra que todavía se siente extraña, como un abrigo que no es de mi talla. Vivo en la misma casa de siempre, en el barrio que me vio crecer, casarme y criar a mi único hijo. Es una casa modesta, de paredes gruesas que guardan el eco de risas pasadas y el perfume de las recetas de mi madre. Mi vida transcurre sin grandes sobresaltos, al ritmo de las estaciones que marcan el florecer y el marchitar de mis rosales. Me sustento con la pensión que me dejó mi Ricardo y con el alquiler de una pequeña propiedad comercial, un ingreso que me permite vivir con sencillez, pero con la cabeza siempre alta. No tengo lujos, pero tengo algo que el dinero no puede comprar: la paz de una conciencia tranquila y el tesoro de mis recuerdos. Desde que Ricardo se fue, los días tienen otro color. Aprendí a vivir con su ausencia, que es una forma extraña de compañía. A veces converso con su retrato, ese que tenemos en la sala donde sonríe con sus ojos achinados, y le cuento mis cosas, las pequeñas alegrías y las tristezas que ahora cargo sola. Él era mi ancla, mi faro en la niebla. Juntos enfrentamos la escasez, celebramos los triunfos y construimos un hogar ladrillo a ladrillo, no solo con cemento, sino con promesas y sacrificios compartidos. Su partida dejó un silencio que he intentado llenar con el ruido de la radio por las mañanas y el murmullo de mis plantas. Pero hay silencios que se instalan en el alma y se niegan a marcharse. A veces me pregunto qué habría hecho él en el restaurante, y sé la respuesta. Jamás habría permitido que una sola lágrima rodara por mi mejilla. Mi rutina es mi salvación, un ritual sagrado que me mantiene en pie. Comienza al amanecer,
cuando el sol apenas despunta y el rocío todavía besa los pétalos de mis rosas. Cuidar mi jardín es mi terapia, una meditación en movimiento. Conozco cada rosal por su nombre, cada uno con su personalidad. El orgulloso Don Juan, de un rojo terciopelo. La delicada Peace, con sus bordes rosados. Sentir la tierra húmeda entre mis dedos, podar con cuidado las ramas secas y respirar ese perfume embriagador me conecta con el ciclo de la vida, con la certeza de que después de cada invierno cruel, la primavera siempre encuentra la forma de renacer. Es una lección de resiliencia que las flores me enseñan cada día y que ahora, más que nunca, necesito recordar y aplicar a mi propia vida. Mi casa es un mapa de mi historia. Cada objeto, cada mueble, tiene una voz y cuenta, un pedazo de mi viaje. Ahí está el sillón de orejas donde Ricardo leía el periódico cada tarde, con la tela ya gastada por el uso y el tiempo. En las paredes cuelgan las fotografías en blanco y negro de nuestra boda, el retrato de Andrés el día de su graduación, con su toga y su sonrisa llena de futuro. El aroma a café recién hecho y a pan tostado sigue siendo la banda sonora de mis mañanas. Marisol siempre criticó mi casa, la llamó anticuada, llena de cachivaches. Para ella, son solo cosas viejas. Para mí, son las raíces que me sostienen, los testigos silenciosos de una vida de amor y de lucha. Ella, en su apartamento minimalista y frío, nunca entenderá que un hogar no se decora con objetos caros, sino con latidos. Económicamente, me considero una mujer afortunada, aunque mi cuenta bancaria no impresione a nadie. La pensión de Ricardo y lo que recibo por el alquiler de un localito en el centro me dan lo suficiente para pagar mis facturas, comprar mis libros y darme un pequeño gusto de vez en cuando. Nunca he ambicionado yates ni joyas. Mi riqueza siempre ha sido de otra índole. La he medido en abrazos de mi hijo, en tardes de charla con mis amigas, en la satisfacción de ver una masa de pan levar en el horno. Esta austeridad voluntaria es, quizás, una de las cosas que más irrita a Marisol. Ella, que vive en una carrera perpetua por tener más, por aparentar más, no puede comprender mi paz, mi falta de interés en su mundo de etiquetas y salones de lujo. Me ve como un fracaso, sin darse cuenta de que yo elegí un camino diferente, uno donde el alma pesa más que la billetera. Mi círculo social es pequeño, pero sólido como una roca. Mis amigas del alma, Elena y Carmen, son mis pilares. Nos reunimos cada jueves en el club de lectura que formamos hace más de 20 años. Entre tazas de té y galletas caseras, no solo discutimos sobre García Márquez o Isabel Allende, sino que diseccionamos la vida misma. Con ellas puedo ser yo, sin máscaras. Puedo reír a carcajadas, hasta que me duela el estómago o llorar sin sentirme juzgada. Son mi red de seguridad, las hermanas que la vida me regaló. Fue a ellas a quienes llamé después de la humillación en el restaurante, y fueron sus voces, llenas de indignación y de cariño, las que me recordaron que no estaba sola, que mi valor no dependía de la aprobación de una mujer vacía y cruel como Marisol. Mi mayor vulnerabilidad, mi talón de Aquiles, siempre ha sido el amor incondicional que siento por Andrés. Por él soy capaz de justificar lo injustificable, de perdonar lo imperdonable. Durante años he visto cómo Marisol lo moldeaba a su antojo, alejándolo poco a poco de sus raíces, de mí, y yo me quedaba callada, diciéndome a mí misma que era por su felicidad, que no debía interferir. Me conformaba con sus visitas esporádicas, con sus llamadas apresuradas. Ese amor de madre, tan puro y a veces tan ciego, es el que me sentó en esa mesa del restaurante, sabiendo en el fondo que no era bienvenida. Es el que me hizo creer, una vez más, que si era buena, si no molestaba, recibiría a cambio un poco de cariño. La lección ha sido dura, pero finalmente la he aprendido. El amor que te exige anularte no es amor, es una jaula. Sin embargo, debajo de esta apariencia de abuela dócil y complaciente, yace una fortaleza que muchos, incluida mi nuera, han subestimado gravemente. La vida no me ha regalado nada. Fui yo quien administró la economía de mi casa durante 40 años, estirando cada peseta para que nunca faltara nada esencial. Fui yo quien cuidó a mis padres en su vejez.
quien apoyó a Ricardo cuando su pequeño negocio casi se va a la quiebra. Estoy hecha de la madera de las mujeres de antes, esas que no se quiebran ante la primera tormenta. Mi amabilidad no es debilidad, mi paciencia no es sumisión, es una fuerza tranquila, una resiliencia forjada en el fuego de las dificultades reales, no en las pequeñas crisis de la alta sociedad. Marisol, con su desprecio, ha despertado a una leona que creía dormida, y pronto se dará cuenta de su fatal error de cálculo. La cocina ha sido siempre mi lenguaje de amor. Expreso lo que siento a través de los sabores y los aromas. El estofado que le preparaba al Andrés cuando estaba enfermo, los buñuelos de viento en su cumpleaños, la paella de los domingos que reunía a la familia. Cada plato es un recuerdo, un te quiero, sin palabras. Últimamente cocinar se ha vuelto un acto melancólico. Preparo sus platos favoritos por inercia, y el silencio de la casa me devuelve el eco de su ausencia. Él prefiere ahora los restaurantes de moda, la cocina de fusión y los nombres impronunciables en el menú. Ha cambiado mis guisos, hechos con tiempo y cariño, por platos bonitos pero sin alma. Es una metáfora perfecta de su propia vida, un reflejo de cómo ha cambiado lo auténtico y profundo por lo superficial y llamativo. La soledad, después de la partida de Ricardo, se convirtió en mi compañera de piso. Al principio fue una enemiga ruidosa, pero con el tiempo aprendí a conversar con ella, a encontrar en el silencio un espacio para mí, para leer, para pensar, para simplemente ser. Pero la soledad que siento ahora, después de la humillación, es diferente. Ya no es una compañera pasiva, se ha transformado en un cuartel general. En este silencio ya no hay solo nostalgia, hay estrategia. Hay una mujer de 68 años que ha sido herida en lo más profundo, pero que se niega a ser una víctima. Estoy analizando cada palabra, cada gesto, cada pieza de este doloroso rompecabezas, y estoy descubriendo que tengo más poder del que nunca imaginé. Mi soledad se ha vuelto mi aliada, el crisol donde estoy forjando la respuesta que mi dignidad exige. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mi hijo, Andrés Aguirre, es mi único sol, aunque últimamente su luz parezca brillar en otra galaxia. Lo recuerdo de niño, con las rodillas siempre raspadas y una curiosidad insaciable. Un muchacho que me llenaba la casa de preguntas y de abrazos pegajosos. Lo recuerdo de joven, estudioso y responsable, contándome sus sueños de ser arquitecto mientras compartíamos un café en la cocina. Era mi confidente, mi compañero. Pero el hombre en el que se ha convertido es casi un extraño para mí. Es un hombre atrapado en una jaula de oro, que ha cambiado su esencia por la aprobación de su esposa. Se ha vuelto pasivo, complaciente, un espectador silencioso de mi humillación. Cada vez que lo miro, veo dos personas, el hijo que crié y el marido que Marisol ha domesticado, y mi corazón se debate entre el amor inmenso por el primero y la profunda decepción por el segundo. En medio de este campo de batalla familiar, mi nieto Diego es la única bandera blanca, el único territorio neutral, donde el amor todavía florece sin condiciones. Es un niño de 8 años con los ojos de su padre y la sonrisa de su abuelo Ricardo. Para él, yo no soy un estorbo ni una vergüenza, soy simplemente su abu, la que le cuenta historias de piratas y le prepara las mejores croquetas del mundo. Nuestros momentos juntos son mi refugio. Jugamos a las cartas en el suelo de mi sala. Construimos castillos con cojines viejos y cuidamos juntos de los rosales. Él es el lazo frágil que me une a Andrés, la razón por la que he soportado tantos desplantes y he tragado tanto orgullo. Pero me duele ver su carita confundida, sentir que está atrapado en una lealtad dividida, amando a dos mujeres que ahora se miran desde trincheras opuestas. Y luego está ella, Marisol Jiménez. Es una mujer que parece esculpida en hielo, siempre perfecta, siempre impecable. Viste con una elegancia estudiada, de marcas que yo ni siquiera sé pronunciar, y su cabello nunca tiene un solo pelo fuera de lugar. Su sonrisa es su arma más peligrosa, amplia, blanca, pero completamente vacía de calor. No llega a sus ojos, que son dos pozos oscuros, calculadores, que siempre parecen estar midiendo tu valor, tu estatus, tu utilidad.
Se mueve por el mundo con la arrogancia de quien se siente superior. Pero yo sé ver más allá de esa fachada. Detrás de tanto lujo y tanta pose, he vislumbrado un miedo profundo a no ser suficiente. Una inseguridad tan grande que necesita apagar la luz de los demás para sentir que la suya brilla un poco más. La ambición de Marisol es un hambre insaciable. Proviene de una familia que siempre vivió de las apariencias, aspirando a un estatus que su economía no podía sostener. Para ella, el matrimonio con Andrés no fue solo una unión de amor, fue un proyecto empresarial, su boleto de entrada al círculo social que siempre anheló. Y funcionó. Con la ayuda de mi hijo, y aunque a ella le duela admitirlo, con los cimientos que yo les proporcioné, abrió su galería de arte y se codea ahora con la élite de la ciudad. Yo, en este esquema, represento su pasado, un ancla que la arrastra a los orígenes humildes que tanto se esfuerza por borrar. Soy el espejo que le recuerda que su castillo está construido sobre los sacrificios de una mujer sencilla, de barrio. Y esa verdad le resulta simplemente insoportable. Por eso necesita destruirme, para reescribir su propia historia. Recuerdo perfectamente el día que Andrés me la presentó. Parecía una joven encantadora, casi tímida. Me trajo un ramo de orquídeas y no paró de elogiar mi casa y mi comida durante toda la tarde. Me llamó Doña Teresa, con un respeto que, ahora lo sé, era pura estrategia. Yo, en mi ingenuidad, le abrí las puertas de mi hogar y de mi corazón de par en par. Vi en ella a la hija que nunca tuve, la compañera que alegraría la vida de mi hijo. Le enseñé mis recetas, le mostré las fotos de la infancia de Andrés, le compartí mis recuerdos más preciados. Creí que estábamos construyendo un puente, pero ella solo estaba estudiando el terreno, identificando mis debilidades para poder usarlas en mi contra más adelante. Fui un libro abierto para alguien que solo quería arrancarme las páginas. El cambio fue sutil, gradual, una lenta administración de veneno. Después de la boda, los elogios se convirtieron en sugerencias. Teresa, ese sofá es un poco anticuado, ¿no crees? Deberías modernizarte. Este guiso está delicioso, pero es un poco pesado. La gente moderna prefiere una cocina más ligera. Eran alfileres, pequeñas pullas, lanzadas con una sonrisa para que, si yo reaccionaba, pareciera una vieja amargada y susceptible. Comenzó a organizar los eventos familiares en su casa o en restaurantes caros, lugares donde yo, con mi vestido de domingo y mi bolso gastado, me sentía visiblemente fuera de lugar. Fue una estrategia de aislamiento perfectamente calculada, diseñada para alejarme de mi propio hijo y para demostrarle a él y al mundo que yo ya no formaba parte de su nueva y brillante vida. Hubo un episodio, hace un par de Navidades, que debió haberme abierto los ojos del todo. Yo les había tejido con toda mi ilusión un par de bufandas a juego, de una lana de cachemira carísima que había comprado con mis ahorros. Cuando Marisol abrió su regalo, delante de sus padres, forzó una sonrisa y dijo: «Ay, Teresa, qué detalle tan rústico. El año que viene, si quieres, me das el dinero y yo te ayudo a elegir algo más apropiado para Andrés». La humillación me quemó por dentro, pero fue la reacción de mi hijo lo que más me dolió. Se rió, una risa nerviosa, y dijo: «Mamá, ya sabes cómo es Marisol, siempre tan práctica». No me defendió, no vio la crueldad en sus palabras, solo vio la necesidad de apaciguar a su esposa. Ese día entendí que había perdido la batalla por el respeto de mi hijo y que Marisol ya no tenía ningún freno. La verdad es que Andrés no es una mala persona, o al menos se niega a creer que lo sea. Su problema es una debilidad de carácter que Marisol ha sabido explotar a la perfección. Él le tiene pánico al conflicto, a las escenas, a cualquier cosa que perturbe la paz artificial de su matrimonio. Por eso cede, una y otra vez. Cede en las pequeñas cosas y cede en las grandes. Se ha convencido a sí mismo de que su pasividad es una forma de mantener la armonía familiar, sin darse cuenta de que esa armonía se construye sobre mi silencio y mi dolor. Su complicidad ha envalentonado a Marisol, le ha dado permiso para ser cada vez más descarada, más cruel. El grito en el restaurante no fue un arrebato espontáneo, fue la culminación lógica de años de desprecios tolerados, de límites que nunca se marcaron.
Fue la explosión final de una bomba que mi propio hijo ayudó a construir. El amor de una madre no lleva un libro de contabilidad. No anota cada renuncia en la columna del debe, esperando que la vida se lo pague en la del haber. Se da sin medida, sin esperar nada a cambio, como el sol da su calor. Pero el corazón tiene memoria, y en sus rincones más profundos guarda el recuerdo de cada sacrificio, no como una deuda por cobrar, sino como la prueba tangible de un amor que fue capaz de mover montañas. Y hoy necesito abrir ese libro, no para reclamar nada, sino para entender cómo es posible que la misma mano que yo ayudé a levantar sea ahora la que me empuja hacia el abismo. No es un lamento, es un inventario del alma para comprender la magnitud de esta herida, para darle nombre a esta ingratitud que me ha dejado sin aliento. Cuando Ricardo y yo nos casamos, éramos dueños de poco más que nuestros sueños y un amor a prueba de balas. Vivíamos en un apartamento alquilado de 2 habitaciones, con muebles heredados y la promesa de construir un futuro juntos. Él trabajaba de sol a sol en su pequeño taller de ebanistería y yo empezaba mi carrera como administrativa. Nuestros planes eran sencillos: trabajar duro, ahorrar y darle a nuestro futuro hijo, Andrés, todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Éramos un equipo, una sociedad de amor y esfuerzo donde cada decisión, desde la compra de un electrodoméstico hasta el menú de la semana, se tomaba pensando en ese proyecto común que era nuestra familia. Cada día era una pequeña batalla, pero la librábamos juntos, espalda, con la certeza de que nuestro amor era el mejor capital. Durante más de 30 años, mi vida profesional transcurrió entre las 4 paredes de una modesta empresa textil. Fui administradora, un título que suena más importante de lo que era. Mi trabajo consistía en un mar de facturas, albaranes y libros de cuentas. Madrugaba cada día para tomar 2 autobuses que me llevaban al polígono industrial. Pasaba 8 horas lidiando con números y con el mal humor de mi jefe. Y volvía a casa cuando ya anochecía, con el tiempo justo para preparar la cena y revisar las tareas de Andrés. No era un trabajo apasionante, pero era un sueldo seguro, un pilar sobre el que construimos la estabilidad de nuestro hogar. Ese sueldo pagó libros, uniformes, medicinas y sueños. Mis manos, manchadas de tinta y cansadas de teclear, fueron las herramientas anónimas que ayudaron a esculpir el futuro de mi hijo. Las renuncias eran el pan de cada día, decisiones silenciosas que tomábamos sin dramatismo, como algo natural. Mientras nuestros vecinos cambiaban de coche cada 5 años, nosotros mantuvimos el nuestro, hasta que se convirtió en una pieza de museo, y luego lo vendimos para usar el transporte público. Las vacaciones de verano eran en el patio de casa, o, con suerte, una semana en el pueblo de mis padres. Veíamos los folletos de viajes a lugares exóticos, como quien ve una película de ciencia ficción. Ricardo soñaba con arreglar el tejado, y yo con cambiar la cocina, pero esos anhelos siempre quedaban aplazados. Cuando Andrés termine la carrera, nos decíamos, siempre había una prioridad más grande, un futuro más importante que nuestro presente. Y no nos pesaba, porque veíamos en los ojos de nuestro hijo la recompensa a todos nuestros esfuerzos. Nuestra mayor obsesión fue siempre su educación. Sabíamos que era la única herencia que podíamos garantizarle. Por eso, con un esfuerzo titánico, lo matriculamos en un colegio privado, el mejor de la ciudad. Las mensualidades eran una soga al cuello, pero no dudamos. Ricardo hacía horas extras en el taller hasta la medianoche, y yo aceptaba trabajos de costura que hacía por las noches, cosiendo ajeno mientras mis ojos se cerraban de sueño. Pero cada boletín de notas excelentes que Andrés traía a casa era como una inyección de energía, la confirmación de que estábamos invirtiendo en el mejor proyecto del mundo. Verlo con su uniforme impecable, cargado de libros, nos llenaba de un orgullo que borraba todo el cansancio y nos daba fuerzas para seguir adelante, para seguir sacrificando nuestro confort por su porvenir. La universidad fue el Everest de nuestros sacrificios. Andrés fue admitido en la Facultad de Arquitectura de la capital, una de las más prestigiosas y caras del país. La noticia fue una mezcla de euforia y pánico. ¿Cómo íbamos a pagarlo?
La respuesta llegó con una decisión dolorosa. Vendimos un pequeño terreno que mis abuelos me habían dejado, un pedazo de tierra que guardábamos como nuestro plan de jubilación, nuestro colchón para la vejez. No lo dudamos ni un segundo. Firmamos los papeles con el corazón encogido, pero con la convicción de que era lo correcto. Ese dinero cubrió su matrícula, su alojamiento y sus gastos durante los 6 años de carrera. Le entregamos nuestro futuro para que él pudiera construir el suyo, un acto de fe ciega en el hijo que habíamos criado. Y entonces llegó el sacrificio final, la joya de la corona de mi entrega. Mis padres fallecieron y me dejaron una modesta herencia, el fruto de toda su vida de trabajo. Era una cantidad considerable, suficiente para que Ricardo y yo pudiéramos vivir nuestros últimos años con holgura, para hacer ese viaje soñado, para reformar por fin la casa. Pero en ese momento, Andrés y Marisol, recién casados, querían comprar su primer apartamento, uno en la zona más exclusiva de la ciudad, y Marisol soñaba con abrir su propia galería de arte. Sin pensarlo, tomé una decisión que hoy me pesa como una lápida. Les di hasta el último céntimo de esa herencia. Fue mi regalo de bodas, mi inversión en su felicidad, mi bendición para su nueva vida juntos. Aún puedo ver sus caras ese día, en la sala de mi casa, cuando les entregué el cheque. Los ojos de Andrés brillaban de gratitud. Me abrazó tan fuerte que casi me rompe los huesos. «Mamá, eres la mejor del mundo. Nunca olvidaré esto», me dijo. Marisol lloró, o al menos fingió hacerlo con una maestría digna de una actriz. Me tomó las manos y me prometió que yo siempre sería parte de sus vidas, que esa casa sería mi casa, que su éxito sería mi éxito. Me llenó de palabras dulces, de promesas de amor eterno y gratitud imperecedera. Y yo, en mi eterna ceguera de madre, le creí cada una de esas palabras envenenadas, sin saber que solo eran el prólogo de la más amarga de las traiciones. El contraste es una herida abierta. Mientras ellos usaban mi dinero para construir su fachada de éxito, para comprar muebles de diseño y organizar cenas para la alta sociedad, yo seguía con mi vida de siempre, remendando mis vestidos y contando las monedas para llegar a fin de mes. No me importaba. Nunca les pedí que me devolvieran el dinero, ni que me compraran regalos caros, ni que me llevaran a sus restaurantes de lujo. Mi único anhelo era su cariño. Una llamada de vez en cuando, un «¿Cómo estás, mamá?», una invitación sincera a compartir sus vidas. Pero con cada peldaño que ellos subían en su escalera social, parecía que yo descendía uno en la escalera de sus afectos, hasta convertirme en un recuerdo incómodo, en una deuda que era más fácil olvidar que honrar. No, los sacrificios no se hacen para pasar factura, se hacen por amor, y el amor verdadero es incondicional. Pero ese amor, para seguir vivo, necesita al menos ser reconocido. Necesita un lugar de honor, no un rincón oscuro donde no moleste. Cuando Marisol me gritó que yo no encajaba, no solo me estaba insultando a mí, estaba escupiendo sobre la tumba de su abuelo. Estaba quemando cada noche de insomnio, cada sueño aplazado, cada gota de sudor que derramamos mi marido y yo, para que ella pudiera estar sentada en esa mesa, sintiéndose superior. No me echó de un restaurante, me arrancó el alma, intentando borrar la historia de mi vida, una historia de sacrificio sobre la que ella, irónicamente, ha construido todo su presente. Y eso es algo que mi corazón ya no puede perdonar. Mi difunto esposo, Ricardo, era un hombre de pocas palabras pero de una inmensa sabiduría práctica. Tenía un dicho que repetía constantemente: «Teresa, en esta vida siempre hay que guardar un as bajo la manga». Yo, que siempre he sido más de corazón que de cabeza, a veces no entendía su prudencia, su manía de planificarlo todo a largo plazo, de diversificar nuestras pequeñas inversiones. Él se encargaba de las finanzas, de los papeles, de esas cosas del mundo material que a mí tanto me aburrían. Yo confiaba ciegamente en su criterio, en su instinto protector. Él siempre estaba pensando en el mañana, en cómo resguardarnos de las tormentas que pudieran venir. Hoy, una década después de su partida, empiezo a comprender la verdadera dimensión de su legado. Un legado que va mucho más allá de los recuerdos
y que se materializa de la forma más inesperada. Entre las pocas propiedades que logramos amasar, había una que Ricardo cuidaba con especial celo, un pequeño edificio de 2 plantas en la calle Mayor, en pleno centro de la ciudad. Era una herencia de sus abuelos, un inmueble viejo pero con una ubicación privilegiada. Durante años lo alquilamos a todo tipo de negocio, una mercería, una librería que acabó quebrando, una tienda de zapatos. Para mí, siempre fue simplemente el local del centro, una línea en nuestro extracto bancario, una fuente de ingresos modesta pero constante, que nos ayudó a pagar muchas facturas. Nunca le presté demasiada atención a los inquilinos. Esa era tarea de Ricardo y de su abogado. Yo solo sabía que, gracias a ese alquiler, la vida era un poco menos difícil. Cada mes. Hace unos 10 años el negocio que alquiló el local fue un restaurante. Los dueños hicieron una reforma espectacular, invirtieron mucho dinero y lo convirtieron en un lugar de moda, uno de los más cotizados de la ciudad. Lo llamaron El Mirador. A decir verdad, nunca conecté los puntos. Para mí, El Mirador era el restaurante caro al que mi hijo y mi nuera iban a cenar. Y el local del centro seguía siendo esa propiedad vieja que nos daba un dinero extra. Mi vida y la de ellos transcurrían por universos tan paralelos que jamás se me ocurrió pensar que ambos lugares eran, en realidad, el mismo. Mi desapego por los asuntos de negocios era tal que ni siquiera recordaba el nombre del restaurante que nos pagaba el alquiler cada mes. La gestión del contrato siempre ha estado en manos del doctor Víctor Palacios, un hombre recto y cabal, que era más que nuestro abogado. Era el mejor amigo de Ricardo. Desde que mi esposo falleció, el doctor Palacios ha seguido administrando el alquiler con una lealtad y una discreción absolutas. Es él quien recibe los pagos, quien gestiona cualquier problema, quien me transfiere la renta puntualmente. Mi contacto es exclusivamente con él. Los dueños del restaurante probablemente ni siquiera sepan mi nombre. Para ellos, la propietaria es una firma en un papel que su gestor les presenta. Esta distancia, esta intermediación que Ricardo diseñó por pura organización, ha creado, sin que nadie lo planeara, un velo de anonimato perfecto, un secreto que ha permanecido oculto a plena vista durante todos estos años. Hace apenas un mes, antes de la fatídica noche del cumpleaños de Diego, recibí la llamada anual del doctor Palacios para revisar las cuentas. Fue una conversación rutinaria, como siempre. Hablamos del tiempo, de la salud, y al final, como de pasada, me dijo: «Teresa, te recuerdo que el contrato de arrendamiento del local de la calle Mayor, el que firmamos hace 10 años, vence en 2 meses. Tenemos que decidir si lo renovamos y bajo qué condiciones». En ese momento, la noticia no tuvo mayor impacto en mí. «Claro, Víctor, ya lo hablaremos. Supongo que lo renovaremos como siempre», le contesté, pensando que era un simple trámite burocrático, más en mi lista de pequeñas preocupaciones. Colgué el teléfono y a los 5 minutos ya me había olvidado del asunto. Pero ahora, esa conversación resuena en mi cabeza con una fuerza completamente nueva. Ese simple trámite se ha transformado en mi mente. Ya no es un papel, es una llave. Una llave que puede abrir o cerrar una puerta muy importante. Ricardo, con su visión de futuro, con su manía de firmar contratos a largo plazo para garantizar la estabilidad, me dejó sin saberlo la herramienta más poderosa que podría imaginar en este preciso momento de mi vida. Aquel edificio viejo, aquella herencia de sus abuelos, ha dejado de ser una simple fuente de ingresos. De repente, lo veo como lo que es, un patrimonio familiar, un pedazo de nuestra historia. Y siento con una certeza que me estremece que su propósito ahora no es solo darme sustento, sino devolverme la dignidad que me fue arrebatada entre sus propios muros. Los días que siguieron a la noche en el restaurante estuvieron marcados por un silencio ensordecedor. El teléfono, ese aparato que tantas veces había sido el portador de la voz de mi hijo, permanecía mudo sobre la mesita del salón, como un pájaro muerto. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un vuelco, una mezcla de esperanza y pavor, solo para descubrir que era una llamada equivocada o una oferta comercial. Esperaba una disculpa, una explicación,
Un simple «¿Cómo estás, mamá?». Pero no llegó nada. El silencio de Andrés era una respuesta en sí misma, una declaración de lealtad a su esposa y una cruel indiferencia hacia mi dolor. Con cada hora que pasaba, la herida de la humillación se iba enfriando y endureciendo, transformándose en una aleación de tristeza y una rabia helada que nunca antes había sentido. Al tercer día, llegó un mensaje de texto. No una llamada, un mensaje. Las palabras de Andrés aparecieron en la pequeña pantalla, frías y distantes, como si fueran de un desconocido. «Mamá, Marisol está muy nerviosa. Dice que exageraste tu reacción y montaste una escena. Por favor, no hagas las cosas más grandes de lo que son. Hay que pensar en Diego». Leí el mensaje una y otra vez, incrédulo. No había una pizca de arrepentimiento. Según él, la víctima era Marisol, y yo, la culpable de montar una escena. La manipulación era tan burda, tan insultante. Usar a mi nieto como escudo para justificar su cobardía fue el golpe final. Me di cuenta de que no solo me habían humillado, ahora pretendían reescribir la historia y culparme por mi propio dolor. Mi respuesta fue el silencio. No contesté a su mensaje. Dejé el teléfono en la mesa y me fui al jardín, a mi santuario. Me hundí hasta los codos en la tierra, podando las ramas secas de mis rosales con una precisión casi quirúrgica. Cada corte era una liberación. Cada espina que me pinchaba me recordaba que todavía podía sentir algo más que dolor. El perfume de las rosas y el calor del sol en mi espalda me devolvieron la calma, y con la calma llegó la claridad. Había pasado demasiados años mendigando afecto, aceptando las migajas que me lanzaban. Ese día, entre mis flores, tomé una decisión. No volvería a llamar, no volvería a insistir. Mi dignidad no estaba en venta, y el respeto no se suplica, se exige. Y si no me lo daban, aprenderían a vivir sin mi presencia. Una semana después, el conflicto se desbordó al ámbito público. Estaba en el mercado del barrio, eligiendo tomates, cuando me topé con Pilar, una de las amigas más cercanas de Marisol. La mujer me miró de arriba abajo, con una expresión que mezclaba una falsa compasión con un morbo indisimulado. Se acercó a mí y, bajando la voz como si compartiera un gran secreto, me dijo: «Teresa, querida, espero que estés mejor. Marisol lo pasó fatal la otra noche. La pobre estaba tan afectada por tu exabrupto». Sentí como la sangre se me subía a la cabeza. ¿Mi exabrupto? La maquinaria de propaganda de Marisol había funcionado a toda velocidad. En su versión de los hechos, la agresora era yo, una anciana descontrolada que había arruinado una velada familiar. La eficacia con la que había envenenado el pozo me dejó sin palabras, pero me enseñó a quién me enfrentaba. Respiré hondo, conté hasta 3 y le ofrecí a Pilar la sonrisa más serena de la que fui capaz. No iba a darle el gusto de verme alterada, no iba a participar en su teatro. La miré directamente a los ojos y con una voz suave pero firme le respondí: «Muchas gracias por tu preocupación, Pilar, pero no te apures por Marisol. Es una mujer mucho más fuerte de lo que aparenta». La mujer se quedó desconcertada, sin saber cómo interpretar mi respuesta. Era una declaración ambigua, una pequeña semilla de duda plantada en su mente. Le di las gracias de nuevo y me alejé con mi cesta de la compra, sintiendo su mirada clavada en mi espalda. Fue una victoria minúscula, casi invisible, pero en ese momento me supo a gloria. Me negué a ser juzgada y sentenciada en el tribunal de su círculo social. La siguiente táctica fue la más baja y predecible: usar a mi nieto como arma arrojadiza. Andrés me llamó por fin, pero no para disculparse. Su tono era el de un padre preocupado, falsamente dolido. «Mamá, Diego pregunta por ti constantemente. Llora por las noches. No entiendo cómo tu enfado puede ser más importante que la felicidad de tu nieto. Marisol dice que no es justo que lo castigues a él por un malentendido entre adultos». La manipulación era tan transparente que resultaba casi patética. Me acusaba de ser la responsable del sufrimiento del niño, invirtiendo de nuevo la culpa. Querían que me sintiera un monstruo, una abuela desalmada, para que corriera de vuelta al redil, sumisa y arrepentida. Pero el veneno de la humillación
había generado un antídoto inesperado. La lucidez. Por primera vez en mucho tiempo. Mi voz no tembló. No supliqué ni me justifiqué. Le respondí con una calma que lo descolocó por completo. Andrés, la felicidad de Diego es lo que más me importa en el mundo. Y tú lo sabes. Pero la felicidad no se construye sobre la mentira y la falta de respeto. Mi nieto sabe perfectamente dónde vivo. Y la puerta de esta casa siempre estará abierta para él. Pero no voy a entrar en la tuya para fingir que no me habéis humillado. No voy a enseñarle a mi nieto que está bien, que traten a su abuela como a un trapo. Así que no me llames para darme lecciones de moral. Ocúpate de dárselas a tu mujer. Se hizo un silencio denso al otro lado de la línea. Un silencio que valió por 1000 palabras. La respuesta a mi firmeza no tardó en llegar. Y fue tan mezquina como esperaba. A principios del mes siguiente, revisé mi cuenta bancaria. La pequeña transferencia mensual que Andrés me hacía desde hacía un par de años, una ayuda que él mismo había insistido en darme para completar mi pensión, no había llegado. No era una cantidad que me fuera a sacar de pobre, pero era un gesto. Y la ausencia de ese gesto era, ahora, otro gesto en sí mismo. Un castigo económico, un intento de apretarme las tuercas, de recordarme mi supuesta dependencia. Querían que sintiera el miedo, la precariedad, para que volviera a ellos con la cabeza gacha. Era una forma de decirme, ¿ves? Nos necesitas. No puedes vivir sin nosotros. Qué equivocados estaban. Lejos de sentir pánico, lo que me invadió fue una extraña sensación de liberación. Ese dinero, que yo nunca había pedido, se había convertido en una correa invisible, en un símbolo de su poder sobre mí. Su anulación no era un castigo, era mi carta de libertad. Saqué mis viejos libros de cuentas, mi lápiz y mi goma de borrar, y me senté en la mesa de la cocina, como había hecho tantas veces en mi vida. Calculé mis gastos, mis ingresos, y confirmé lo que ya sabía. Podía vivir perfectamente sin su caridad. Tendría que apretarme el cinturón. Un poco, sí, pero mi dignidad no tenía precio. Me sentí más fuerte, más dueña de mí misma. Me habían quitado una muleta que no sabía que usaba, y descubrí con alegría que mis propias piernas eran más que capaces de sostenerme. La campaña de difamación, sin embargo, continuaba su curso. En mi siguiente reunión del club de lectura, mis amigas me recibieron con los brazos abiertos y el rostro lleno de indignación. Carmen, que tiene una prima que conoce a alguien del círculo de Marisol, me contó los rumores que estaban esparciendo. Ya no era solo que yo había montado una escena, la narrativa había escalado. Ahora decían que yo estaba perdiendo la cabeza, que me estaba volviendo senil y problemática, que inventaba cosas y que me negaba a recibir la ayuda que mi hijo y mi nuera me ofrecían. Estaban construyendo una imagen de mí como una anciana loca y desagradecida, una estrategia para justificar su crueldad y aislarme por completo de cualquier posible apoyo. Enterarme de esto, de esta lapidación pública de mi reputación, fue doloroso, pero también fue un catalizador. Ya no se trataba de una simple disputa familiar, de una nuera cruel y un hijo cobarde. Esto era una guerra total contra mi identidad, contra mi honor. Querían anularme, convertirme en un fantasma, en una nota a pie de página vergonzosa en la biografía de su éxito. Y eso no lo iba a permitir. La Teresa dócil y complaciente murió definitivamente en ese instante. En su lugar, nació una mujer que había recordado su propio valor, una mujer que no iba a permitir que nadie escribiera el último capítulo de su vida, y mucho menos con una pluma cargada de mentiras y veneno. La batalla ya no era por el cariño, era por la verdad. El colmo de la arrogancia llegó unos días después. El timbre de mi puerta sonó una tarde, y al mirar por la mirilla, vi a Marisol, de pie en mi porche, con sus gafas de sol de diseñador y una expresión de mártir. No venía a pedir perdón, eso estaba claro. Venía a ofrecer el suyo. Cuando abrí la puerta, me dedicó una sonrisa condescendiente y dijo, con un tono de falsa generosidad: «Teresa, he pensado mucho en lo nuestro, y por el bien de la familia, sobre todo por Diego, estoy dispuesta a perdonar tu escena del otro día y hacer como si nada hubiera pasado».
El descaro era de tal calibre que, por un momento, me quedé sin aire. Ella, la agresora, se presentaba en mi casa para otorgarme su perdón, pero ya no era la misma mujer que se había derrumbado en el restaurante. Miré fijamente, sin dejar que entrara, manteniendo la puerta de tela metálica cerrada entre nosotras, como una barrera simbólica. «No tienes nada que perdonarme, Marisol», le dije con una voz que no reconocí como mía, una voz gélida y afilada. «Porque no he hecho nada malo. En esta casa solo entran las personas que me respetan, y tú perdiste ese privilegio hace mucho tiempo. Así que te sugiero que te marches y no vuelvas». Su rostro fue un poema. La incredulidad dio paso a la rabia. Estaba acostumbrada a que todo el mundo se plegara a sus deseos, y mi insubordinación era algo que no podía procesar. Balbuceó una amenaza y se marchó dando un portazo a su coche. La llamada de Andrés esa noche fue la explosión final. Estaba fuera de sí, gritando por el teléfono. Marisol le había contado, obviamente, una versión victimista y distorsionada de nuestro encuentro. «Has perdido completamente la cabeza. ¿Cómo te atreves a echar a mi mujer de tu casa? Estás intentando destruir a esta familia con tu rencor y tu amargura». Escuché sus gritos en silencio, y cada palabra que pronunciaba era una palada de tierra sobre el ataúd del amor que le tenía. Él, acusándome a mí de destruir la familia. Él, que había permanecido mudo mientras su mujer me apuñalaba en público. Esa fue la gota que colmó el vaso. En ese preciso instante, supe que ya no había vuelta atrás. Se habían acabado las esperas, las dudas y las pequeñas batallas. La guerra había sido declarada, y yo tenía un arma que ellos ni siquiera sabían que existía. Cuando colgué el teléfono después de escuchar los gritos de mi hijo, la casa se quedó en un silencio absoluto. Pero ya no era un silencio cargado de soledad y de espera, sino un silencio denso, metálico, como el que precede al estallido de una tormenta. La última frase de Andrés, «Estás destruyendo a esta familia», rebotaba en las paredes de mi mente. En lugar de romperme, esa acusación injusta y cruel actuó como un catalizador, forjando mis pedazos rotos en algo nuevo, duro e inquebrantable. Fue el punto de no retorno, la última y delgada hebra de esperanza que yo albergaba. La ilusa creencia de que mi hijo recapacitaría se partió en dos. En ese instante, dejé de ser una madre herida. Me convertí, sin que nadie lo supiera, en la arquitecta de mi propia justicia. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de Ricardo, el guardián de tantas confidencias silenciosas, y me quedé mirando las fotografías que adornan la pared. La foto de nuestra boda, la de Andrés en su primera bicicleta, la de un joven Diego en mis brazos, y comprendí, con una claridad dolorosa, que la familia que yo intentaba salvar ya no existía. Se había disuelto en el ácido de la ambición de Marisol y la cobardía de mi hijo. Yo no estaba luchando por mi familia, estaba suplicando por las migajas de atención de un club exclusivo al que no quería pertenecer. El objetivo cambió radicalmente. Ya no se trataba de recuperar su amor o su aceptación. Ahora se trataba de recuperar mi vida, mi honor y mi paz. Con esa revelación, las lágrimas se secaron para siempre. Una calma gélida, una lucidez afilada, se apoderó de mí. Entendí que con ellos no servían los ruegos, ni las apelaciones al corazón, ni los recuerdos del pasado. Ellos habitaban un universo donde los sentimientos son una debilidad y los valores se miden en euros y en contactos sociales. Su idioma era el del poder, el del estatus, el de las apariencias. Y fue entonces cuando tomé la decisión final, que lo cambiaría todo. Les hablaría en el único idioma que eran capaces de entender. No usaría sus mismas armas de crueldad y desprecio. Usaría las mías, la inteligencia, la paciencia y la verdad, envueltas en el poder silencioso que el destino o la prudencia de mi Ricardo había puesto en mis manos. A la mañana siguiente me levanté con el alba, pero no para cuidar de mis rosas. Me levanté con un propósito, con un plan que se había dibujado nítidamente en mi mente durante la larga noche de Miedmorcinotdos. Insomnio. Cada paso estaba claro, cada movimiento calculado. Me preparé un café, me senté en la mesa de la cocina
y antes de que el sol calentara los cristales de la ventana, descolgué el teléfono. Mi mano no temblaba. Mi pulso era firme. Marqué el número de la oficina del doctor Víctor Palacio. Ya no era la clienta viuda y un poco perdida que llamaba para consultas menores. Era Teresa Aguirre, una mujer que estaba a punto de tomar las riendas de su vida y que necesitaba el mejor asesoramiento legal para hacerlo. La conversación con el doctor Palacios fue breve y directa. No me derramé en quejas ni le conté los detalles de mi calvario familiar. Abordé el asunto con un tono profesional, casi corporativo, que estoy segura de que lo sorprendió. «Víctor, buenos días. Soy Teresa. Necesito que prepares toda la documentación relativa a la propiedad de la calle Mayor. Estoy evaluando mis opciones y, con toda probabilidad, he decidido no renovar el contrato de arrendamiento actual. Quiero que estudiemos juntos otros posibles usos para el inmueble». No di más explicaciones. La frialdad de mis palabras era una armadura, una forma de proteger mi corazón herido y de demostrar que mi decisión era irrevocable y estaba basada en la razón, no en el rencor. Como el gran profesional que es, el doctor Palacios no hizo preguntas indiscretas. Pude percibir una nota de sorpresa en su voz, pero su respuesta fue impecable. «Entendido, Teresa. Por supuesto. Me pongo con ello ahora mismo. Tendré el expediente completo preparado para cuando quieras que nos reunamos. ¿Te parece bien si te llamo mañana para fijar una cita?» Su respeto por mi privacidad, su eficiencia y su lealtad incondicional al recuerdo de mi marido fueron un bálsamo para mí. Me sentí apoyada, comprendida sin necesidad de explicarme. Era el primer soldado que reclutaba para mi silenciosa batalla, y su disposición me dio la confianza que necesitaba para dar el siguiente paso en mi plan. Después de colgar, sentí una oleada de energía que no había experimentado en años. Me dirigí al pequeño despacho de Ricardo, un cuarto que apenas había tocado desde su muerte. Abrí los cajones de su escritorio, aspirando ese olor a papel viejo y a madera que era tan suyo. Con una paciencia infinita, empecé a revisar sus archivos, sus carpetas meticulosamente ordenadas. Buscaba los documentos originales del edificio, las escrituras, los planos, cualquier cosa que me conectara con la historia de esa propiedad. No era solo una búsqueda de papeles, era un ritual. Sentía que, al tocar sus cosas, al seguir el rastro de su trabajo, estaba pidiendo su bendición, su guía. Era como si su fuerza tranquila se transmitiera a mí a través de esos documentos amarillentos. Finalmente la encontré. La escritura de propiedad, atada con una cinta de tela roja, dentro de una carpeta de cuero. La sostuve en mis manos, sintiendo el peso no solo del papel, sino de la historia que representaba. Y allí, en la soledad de ese despacho, impregnado de su recuerdo, hice un juramento silencioso. No actuaría movida por la venganza, porque la venganza envenena el alma y te convierte en aquello que odias. Actuaría movida por la justicia. No quería verlos destruidos, quería verlos enfrentados a la verdad. Quería levantar un espejo tan grande y tan nítido que no tuvieran más remedio que contemplar el reflejo de su propia miseria moral. El plan estaba en marcha. La leona había despertado y se preparaba para reclamar su territorio. En mí no émission tension. Silencio, sin prisa, pero sin pausa. Mi reunión con el doctor Palacios tuvo lugar en su despacho de toda la vida. Un espacio que olía a libros viejos, a madera de cedro y a confianza. Me senté frente a su imponente escritorio, no como una viuda asustada, sino como una mujer de negocios. Desplegó sobre la mesa el contrato de arrendamiento de El Mirador, un fajo de papeles con sellos y firmas. Con una calma profesional me explicó cada cláusula, pero yo solo necesitaba escuchar una cosa, y él la confirmó con una rotundidad que fue música para mis oídos. «Teresa, el contrato expira el día 30 del mes que viene. No hay cláusulas de renovación automática. Tienes el derecho absoluto y unilateral de no prorrogarlo. La propiedad es tuya y tu decisión es soberana». En ese momento sentí un peso quitándoseme de los hombros. La ley estaba de mi lado. Era la primera victoria tangible. Víctor me miró por encima de sus gafas, con su habitual perspicacia. «¿Y qué piensas hacer con el inmueble, Teresa?»
Un local así no puede estar cerrado mucho tiempo. Era el momento de empezar a mover mis piezas, pero con suma cautela. No le revelé mi plan del centro comunitario. Era demasiado pronto. Le ofrecí una verdad velada, una frase cargada de una ironía que solo yo podía entender. Estoy considerando un nuevo proyecto, Víctor. Algo más alineado con los valores de mi familia. Algo que honre la memoria de Ricardo. Luego, añadí una petición clave. Te agradecería que, con la máxima discreción, averiguaras un poco sobre la situación actual del restaurante, su salud financiera, su reputación, si tienen algún evento importante a la vista. Necesito tener el panorama completo antes de tomar una decisión final. Un par de días después, la llamada de mi abogado llegó puntual. La información que me traía era un regalo del destino, una pieza que encajaba en mi rompecabezas con una perfección asombrosa. El restaurante, me informó, era un negocio muy rentable, pero extremadamente dependiente de su imagen y de su clientela de élite. Pero la verdadera bomba fue otra. Estaban inmersos en la organización de su evento más importante del año, una gala benéfica para recaudar fondos para un hospital infantil. Un acto que consolidaría su prestigio en la alta sociedad. Y la anfitriona, la cabeza visible de todo el proyecto, era nada menos que mi nuera, Marisol Jiménez. El universo, en su infinita y a veces retorcida sabiduría, me estaba sirviendo la oportunidad en bandeja de plata. Al colgar el teléfono, una sonrisa se dibujó en mi rostro, la primera sonrisa genuina en mucho tiempo. De repente, me sentí poderosa. El tablero de juego había girado 180 grados. Ellos seguían creyéndome una anciana arrinconada y vencida, mientras yo, desde mi humilde casa, conocía sus planes, sus ambiciones y, sobre todo, su talón de Aquiles. Mi arma secreta ya no era solo un edificio, era la información, el factor sorpresa. Ahora podía elegir el momento y el lugar exactos para mi jugada maestra. No sería en la oscuridad de una disputa privada, sino bajo los focos de su noche más gloriosa. La justicia silenciosa que yo buscaba había encontrado su escenario perfecto. La presa, sin que el cazador lo supiera, había empezado a seguirle el rastro. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete y acompáñame. Pero antes del gran golpe, tenía un asunto del corazón que resolver. Mi nieto. No podía permitir que Diego se convirtiera en una víctima colateral de esta guerra. Decidí que no iba a seguir las reglas que ellos habían impuesto. Así que tomé la iniciativa, sabiendo que ni Andrés ni Marisol, en su ajetreada vida social, tenían tiempo para recoger al niño del colegio, tarea que siempre delegaban en una niñera. Me presenté allí una tarde a la hora de la salida. Con el corazón en un puño, me aposté junto a la verja, esperando entre el bullicio de los otros padres y abuelos, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde debía estar. En cuanto Diego cruzó la puerta y me vio, su rostro se iluminó como un sol en medio de un día nublado. «¡Abuela!», gritó, y corrió hacia mí, lanzándose a mis brazos con una fuerza que casi me desequilibra. Lo abracé fuerte, aspirando el olor a galletas y a infancia de su pelo. «Te he echado tanto, tanto de menos», me dijo con la voz entrecortada, y ese abrazo puro, esa declaración de amor incondicional, fue la verdadera victoria. Borró todas las humillaciones, todas las dudas. Le susurré al oído que yo también lo extrañaba más que a nada en el mundo, y que el amor de una abuela es un hilo invisible que nada ni nadie puede cortar, por muchos problemas que tengan los mayores. Nos sentamos en un banco del parque cercano, y por media hora el mundo se detuvo. No mencioné a sus padres ni el incidente del restaurante, solo lo escuché. Me contó de su nuevo amigo, de su examen de matemáticas y de que su madre, sus palabras exactas, está siempre nerviosa y gritando por una fiesta muy grande que va a dar. Antes de despedirnos, le di un regalo que había llevado para él, una edición preciosa de La Isla del Tesoro. Le dije que era nuestro secreto y que a partir de ahora, nosotros dos éramos los protagonistas de nuestra propia aventura. Restablecí nuestro vínculo,
un canal de comunicación directo que ya no necesitaba la aprobación ni la intermediación de sus padres. La reacción no se hizo esperar. Esa misma noche mi teléfono sonó. Era Andrés, y su voz destilaba pánico y furia. «Mamá, ¿se puede saber qué hacías en el colegio de Diego? Marisol está que echa humo. Dice que estás intentando poner al niño en nuestra contra. Su ceguera era total». No podían concebir mi gesto como un acto de amor de una abuela que extraña a su nieto. En su mente paranoica y egocéntrica, solo cabía una interpretación. Era un desafío a su autoridad, una jugada en su contra. Mi simple presencia en un espacio que consideraban suyo había sido interpretada como una declaración de guerra, lo cual me demostró, una vez más, lo acertado de mi plan. Pero esta vez, sus acusaciones me resbalaron por la piel. Ya no tenían poder para herirme. Le respondí con una tranquilidad que lo dejó mudo. «Andrés, soy su abuela, y ver a mi nieto no es un privilegio que tú o tu esposa me otorgan. Es mi derecho. Si a Marisol le molesta que su hijo reciba el cariño de su familia, entonces tiene un problema mucho más grave de lo que yo pensaba. Y no estoy intentando ponerlo en vuestra contra. Él es lo suficientemente inteligente como para sacar sus propias conclusiones. Así que, si me permites el consejo, acostúmbrate a que vea a su abuela, porque pienso hacerlo muy a menudo». Y sin esperar respuesta, colgué. Estas pequeñas victorias, una legal y otra emocional, me transformaron. Mis amigas fueron las primeras en notarlo. En la siguiente reunión del club de lectura, mientras comentábamos el último libro, Carmen me interrumpió y me dijo: «Teresa, no sé qué te pasa, pero tienes un brillo en la mirada que no te veía en años. Pareces más alta». Todas rieron, pero yo sabía que era verdad. Me sentía más erguida, más dueña de mí. Mi energía había cambiado. Ya no era la sombra que pedía permiso para existir. Estaba saliendo de la oscuridad, recuperando mi luz, y aunque no compartí los detalles de mi plan, mis amigas sintieron el cambio. Sabían que algo grande se estaba gestando, y su apoyo silencioso me dio aún más fuerza. Con mi espíritu renovado y mi corazón reconfortado por el abrazo de mi nieto, me dispuse a dar los últimos toques a mi estrategia. Llamé de nuevo al doctor Palacios. Mi voz era la de una comandante a punto de dar la orden final. «Víctor, ha llegado el momento. Quiero que prepares la notificación oficial de no renovación del contrato. Y quiero que la entregues en persona. Pero no ahora. La entregarás en una fecha y un lugar muy específicos que te indicaré. Necesito que esa noche estés disponible para mí. Vas a ser mi testigo y mi portavoz». El plan estaba sellado. La maquinaria de la justicia silenciosa estaba engrasada y lista para ponerse en marcha. Ya no había miedo, solo una serena y absoluta determinación. La noche de la gala, el restaurante El Mirador resplandecía como nunca. Por las ventanas de mi casa podía ver el desfile de coches de lujo y los destellos de los flashes de los fotógrafos. Dentro, sabía que todo sería un derroche de opulencia. Candelabros de cristal, orquestas de cuerda y ríos de champán. Mientras ese mundo de apariencias celebraba su gran noche, yo me preparaba en el silencio de mi dormitorio para la mía. Elegí un vestido azul marino, sencillo pero elegante, que había guardado durante años para una ocasión especial, sin saber que sería esta. Me puse el collar de perlas que Ricardo me regaló en nuestras bodas de plata, mi única joya de valor. Al mirarme al espejo, no vi a una víctima, vi a una guerrera, serena y lista, poniéndose su armadura para la batalla final y definitiva. Mi llegada no fue discreta. Entré por la puerta principal, atravesando el umbral que una vez crucé con el corazón roto. Una joven anfitriona, con una lista en la mano, intentó detenerme con una sonrisa forzada. «Disculpe, señora, ¿su nombre?». Antes de que pudiera responder, el doctor Palacios, impecable en su traje oscuro, apareció a mi lado como habíamos acordado. «La señora viene conmigo», dijo con una autoridad tranquila. «Está en la lista de la propietaria». La joven nos miró confundida, pero nos dejó pasar. Nuestro ingreso en el salón principal provocó un pequeño murmullo. Algunas de las amistades de Marisol me reconocieron, y sus rostros reflejaron una mezcla de sorpresa
y desdén. Dejé que me miraran. Esta noche no me escondería en las sombras. Encontramos un rincón discreto desde donde teníamos una vista perfecta del escenario. Desde allí, observé el espectáculo. Marisol era la reina de la noche, moviéndose entre los invitados con la gracia de una depredadora, recibiendo elogios, sonriendo para las fotos, bebiendo de la copa de su propio triunfo. Andrés la seguía como una sombra, con una sonrisa tensa en los labios, aplaudiendo cuando debía, riendo cuando era necesario. Parecía orgulloso, sí, pero en sus ojos vi también un atisbo de fatiga, como si llevara demasiado tiempo representando un papel que no era el suyo. Verlos allí, en la cima de su mundo artificial, reafirmó cada gramo de mi resolución. No sentí odio, solo una fría y absoluta certeza de que estaba haciendo lo correcto. Finalmente llegó el momento culminante de la noche. Las luces bajaron y un foco iluminó el escenario. Marisol subió, radiante con su vestido de lentejuelas, y tomó el micrófono. El silencio se hizo en la sala. Agradeció a los patrocinadores, habló del éxito de la recaudación, y luego, con una hipocresía que me revolvió el estómago, se lanzó a un discurso sobre la importancia de los valores. Habló de la generosidad, del trabajo duro y la ironía suprema, de la familia como pilar de la sociedad. Debemos honrar nuestras raíces, dijo con la voz impostada, porque solo un árbol con raíces fuertes puede crecer alto y dar buenos frutos. En ese preciso instante, le hice una señal casi imperceptible al doctor Palacios. Era la hora. Mientras los aplausos resonaban en la sala, el doctor Palacios se puso en movimiento. Caminó hacia el escenario con paso firme y decidido, sin ninguna vacilación. Subió los escalones y, con una educación exquisita, se acercó a una Marisol, que lo miraba con total desconcierto. «Perdone que la interrumpa, señora Jiménez. Sus palabras han sido muy inspiradoras», dijo con su voz grave de abogado, que se proyectó con claridad por todo el salón. «Ha hablado usted de honrar las raíces, y precisamente en nombre de la propietaria de este establecimiento, tengo un importante anuncio que hacer, muy en la línea de su discurso». Un silencio denso, cargado de curiosidad, cayó sobre la multitud. La sonrisa de Marisol se congeló en su rostro. Víctor se aclaró la garganta y continuó, dirigiéndose a la audiencia. «Como abogado de la propietaria de este inmueble, se me ha encargado comunicarles que el contrato de arrendamiento a largo plazo, del que disfruta el restaurante El Mirador, ha llegado a su fin y no será renovado». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a los dueños del restaurante, que estaban sentados en una mesa principal, palidecer al instante. Marisol y Andrés se miraron, sus rostros una mezcla de pánico y completa incomprensión. Víctor hizo una pausa dramática, dejando que la noticia se asentara, antes de asestar el siguiente golpe. «La propietaria ha decidido dar un nuevo uso al edificio. Un proyecto de carácter social que considera de mayor importancia para la comunidad». La tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces llegó el momento de la revelación final. El doctor Palacios se giró ligeramente y me buscó con la mirada a través del salón. «La propietaria ha querido estar aquí esta noche para compartir con todos ustedes, en este evento tan señalado, su visión de futuro para este espacio. Es para mí un gran honor y un privilegio personal presentarles a la dueña de este edificio desde hace más de 50 años. Con todos ustedes, la señora Teresa Aguirre», y extendió su mano en mi dirección. Si las miradas mataran, yo habría caído fulminada por 200 saetas de pura conmoción. El nombre flotó en el aire y todos los rostros se giraron hacia mí. Comencé mi propio paseo hacia el escenario. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral de la sala. Esta vez no sentía el peso de la vergüenza sobre mi espalda, sino la fuerza de mi propia dignidad. Caminé con la cabeza alta, sintiendo cómo se rompían las cadenas invisibles que me habían atado durante tanto tiempo. Mis ojos estaban fijos en Marisol. Vi cómo el color desaparecía de su rostro, cómo la incredulidad daba paso a un horror abyecto a medida que la verdad la golpeaba como un tren de mercancías. Vi a mi hijo, Andrés, petrificado, con la boca entreabierta,
como si estuviera viendo la aparición de un fantasma, el fantasma de la madre, a la que creía haber enterrado bajo una montaña de desprecio. Tomé el micrófono que Víctor me ofrecía. Mis manos no temblaban. Miré a la multitud, a todos esos rostros desconocidos que habían sido testigos de mi humillación silenciosa, y hablé. Mi voz sonó clara, firme y serena. Buenas noches a todos. Mi nuera, Marisol, ha hablado antes de la importancia de honrar nuestras raíces, y no podría estar más de acuerdo con ella. Es precisamente por eso, para honrar la memoria de mi difunto esposo, Ricardo Aguirre, quien heredó este edificio del trabajo de sus padres, que he tomado esta decisión. Este lugar, que fue construido sobre los cimientos del sacrificio familiar, volverá a sus orígenes de servicio a la comunidad. Hice una pausa, clavando mis ojos en los de mi nuera. Por lo tanto, concluí, proyectando mi voz para que nadie se perdiera una sola palabra, he decidido no renovar el contrato de alquiler para transformar este espacio en el Centro Comunitario Ricardo Aguirre, un lugar de encuentro para las personas mayores de esta ciudad, para esas raíces a las que todos aludimos, pero que tan a menudo olvidamos, un sitio donde puedan tener la dignidad, el respeto y la compañía que merecen. Muchas gracias por su atención. No esperé a los aplausos. Devolví el micrófono. Asentí con la cabeza al doctor Palacios y, dándole la espalda al caos que estaba a punto de desatarse, bajé del escenario y caminé hacia la salida. La gala de Marisol había terminado. Su mundo de cristal se había hecho añicos y el sonido de los fragmentos al caer era la más dulce de las sinfonías. La gala de Marisol no solo fue un fracaso, se convirtió en una leyenda urbana en los círculos de la alta sociedad. La historia de la nuera arrogante, humillada públicamente por la suegra a la que había despreciado, se contó con todo lujo de detalles, en cenas, clubes de campo y salones de belleza. Cada narrador añadía su propio adorno, pero la esencia era la misma. Marisol Jiménez, la aspirante a reina social, había recibido una lección de humildad de proporciones épicas. Ella, que había basado toda su existencia en la construcción de una imagen impecable, se convirtió de la noche a la mañana en el epítome del ridículo, en una paria social. La misma gente que una semana antes la adulaba, ahora se reía de ella a sus espaldas. Su mayor miedo se había hecho realidad, se había convertido en un chiste. Las consecuencias profesionales no tardaron en seguir a las sociales. Su galería de arte, Espacio Marisol, era un negocio construido sobre el frágil andamio de las relaciones públicas y el prestigio personal. Su nombre era la marca. Y ahora, su nombre estaba manchado. Los coleccionistas importantes dejaron de devolverle las llamadas. Los artistas que antes se morían por exponer con ella empezaron a buscar otras galerías, y los patrocinadores retiraron su apoyo. Nadie quería asociarse con la mujer que había protagonizado el mayor escándalo del año. Su negocio, que era el símbolo de su ascenso y su independencia, se marchitó tan rápido como una flor cortada de raíz, demostrando que todo su imperio no estaba construido sobre roca, sino sobre arena movediza. Para Andrés, las consecuencias fueron de otra naturaleza, mucho más íntimas y devastadoras. La humillación pública fue un golpe terrible para su orgullo, pero palidecía en comparación con el derrumbe de su propia imagen. Por primera vez en años, se vio obligado a mirarse en el espejo y a no gustarle lo que veía. Vio al hijo que no defendió a su madre, al hombre que permitió que la crueldad se instalara en su hogar, al cómplice silencioso de una injusticia flagrante. La venda que Marisol le había puesto en los ojos y que él había aceptado con gusto, se le cayó de golpe, dejándolo ciego por la cruda luz de la verdad. El castillo de naipes de su vida se había venido abajo, y se dio cuenta de que él mismo había ayudado a soplar. Unos días después de la gala, se presentó en mi puerta. No venía enfadado ni a la defensiva. Venía roto. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo en el que su padre solía sentarse, y lloró. Lloró como un niño, con sollozos que le sacudían el cuerpo. Un llanto contenido durante años. Entre lágrimas, me pidió perdón. No fue un «lo siento» apresurado. Fue una confesión detallada de su ceguera, de su cobardía, de su egoísmo. Te fallé, mamá.
Te fallé de la peor manera posible. Permití que el veneno entrara en mi corazón y olvidé todo lo que me enseñaste. Fue la conversación más honesta y dolorosa que habíamos tenido en más de una década. Y fue el primer paso en un camino que yo no sabía si tendría retorno. Escuché su confesión en silencio, dejando que vaciara todo el dolor y la vergüenza que llevaba dentro. Cuando terminó, le tomé la mano. «Te perdono, hijo», le dije, y lo sentía de verdad, porque el perdón libera primero a quien lo otorga. Pero el perdón y la confianza son dos cosas distintas. El perdón te lo doy hoy, pero la confianza te la tienes que ganar de nuevo, día a día, con hechos, no con palabras. Establecí mis condiciones con una claridad que nunca antes había usado con él. Nuestra relación, para poder renacer, tendría que basarse en un respeto mutuo, innegociable. Yo ya no era la madre abnegada y silenciosa. Era Teresa, una mujer con sus propios límites, y él tendría que aprender a respetarlos. Sobre el futuro de su matrimonio con Marisol, nunca le pregunté directamente, pero no hacía falta ser un genio para saber que la grieta que se había abierto entre ellos era probablemente irreparable. La crisis había expuesto la fragilidad de una unión basada en la ambición y las apariencias, más que en el amor y el respeto verdaderos. Andrés ya no podía mirar a su esposa sin ver en ella al artífice de su mayor vergüenza, y ella, sin duda, lo culparía a él por la debilidad de tener una familia que no estaba a la altura de sus estándares. Su caída no fue solo social, fue la implosión de su proyecto de vida en común. Estaban atrapados juntos en las ruinas de su propio castillo. Mientras su mundo se desmoronaba, el mío florecía. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Me sumergí de lleno en el proyecto del Centro Comunitario Ricardo Aguirre. Me reuní con arquitectos, con trabajadores sociales, con funcionarios del ayuntamiento. Descubrí que tenía un talento para la organización y el liderazgo que no sabía que poseía. Mi casa dejó de ser un santuario de soledad y se convirtió en un cuartel general lleno de planos, de ideas y de gente. Mis amigas del club de lectura se convirtieron en mis primeras voluntarias, y mi relación con Diego se hizo más fuerte que nunca. Libre por fin de la tóxica interferencia de sus padres, encontré un nuevo propósito, y con él, una nueva alegría de vivir. La puerta de mi corazón nunca estará completamente cerrada para mi hijo. Es un lazo que no se puede romper. Pero ahora, esa puerta tiene un guardián, mi amor propio. La reconciliación total no dependerá de mí, sino de él. Requerirá tiempo, paciencia y la demostración constante de que su arrepentimiento es genuino y su cambio, profundo. Ya no paso los días esperando su llamada o su visita. Estoy demasiado ocupada viviendo mi propia vida, construyendo un legado de bondad en honor al hombre que me enseñó a ser fuerte. Si Andrés quiere ser parte de este nuevo capítulo de mi vida, tendrá que encontrar la manera de ganarse su lugar en él. Yo, por mi parte, ya no espero. Camino. A veces, la vida tiene que sacudirnos con la fuerza de un huracán para que despertemos. Tiene que empujarnos hasta el borde mismo del precipicio para que recordemos que tenemos alas para volar. La humillación que sufrí en aquel restaurante, la que en su momento sentí como el fin de mi mundo, fue en realidad el principio de todo. Fue un regalo envuelto en el papel más doloroso, una bendición disfrazada de insulto. Me obligó a levantarme, no por orgullo, sino por pura supervivencia. Me enseñó que la mayor fuerza no reside en no caer nunca, sino en la capacidad de levantarse una vez más, con la cabeza más alta y el espíritu más fuerte que antes, lista para reclamar el lugar que nos corresponde. He aprendido también una lección fundamental sobre la verdadera naturaleza de la riqueza. Durante años, creí que al sacrificarme para darle a mi hijo una carrera y una buena posición, le estaba dando lo mejor, pero me equivoqué. Me enfoqué tanto en su bienestar material que descuidé el legado más importante, los valores, la verdadera herencia que Ricardo y yo queríamos dejarle. No eran las propiedades ni el dinero, sino la integridad, la gratitud y el respeto por los demás. Marisol, en su desesperada carrera por acumular estatus y dinero, acabó en la más absoluta bancarrota moral y arrastró a mi hijo con ella. Al final descubrí que la verdadera riqueza
era la paz de mi conciencia. Y esa, afortunadamente, nunca estuvo en venta. Una familia, al igual que una sociedad, que le da la espalda a sus mayores, que desprecia sus raíces pensando que ya no son útiles, está condenada a secarse, a quedarse sin alma. El respeto a quienes vinieron antes que nosotros no es un acto de caridad. Es un pilar fundamental sobre el que se construye todo lo demás. Somos los eslabones de una larga cadena, y cada uno de nosotros importa. Mi historia es solo un pequeño eco de la fuerza silenciosa que anida en el corazón de tantas madres y abuelas que son subestimadas cada día. Mujeres que han construido mundos enteros con sus manos y su amor, y cuya fuerza, cuando despierta, puede mover montañas y derribar imperios de arrogancia. Si mis palabras han llegado hasta ti, y si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o menospreciado, quiero decirte algo. No dejes que la opinión de otros defina tu valor. Dentro de ti tienes tu propio edificio en la calle mayor, tu propio recurso oculto. Quizás no sea una propiedad, quizás sea un talento que no has explorado, un conocimiento que has guardado, una amistad leal o simplemente la fuerza inquebrantable de tu propio espíritu. Búscalo, encuéntralo, y cuando lo hagas, no dudes en usarlo para reclamar tu dignidad, porque nadie tiene el derecho de hacerte sentir pequeño sin tu consentimiento, y ya es hora de que les retires ese permiso para siempre. Al final, la verdadera justicia no consiste en devolver el golpe, porque eso solo perpetúa el ciclo del dolor. Consiste en reequilibrar la balanza, en restaurar el orden natural de las cosas. No se trata de venganza, se trata de transformación, se trata de tomar las riendas de tu propia historia y decidir cómo quieres que termine. Mi historia no termina con la caída de Marisol, sino con el nacimiento del centro comunitario Ricardo Aguirre. No concluye con una puerta que se cierra con rabia, sino con una que se abre con esperanza, demostrando que el amor y el sacrificio, cuando se guían por la dignidad, pueden convertirse en un legado que ilumine a toda una comunidad. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, compártela y no olvides suscribirte para que sigamos caminando juntos.